Gloria a Dios. Vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 34. El libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 34. Dice la palabra: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Señor, te damos gracias, te reconocemos en este momento. Gracias por concedernos, Señor, el poder alabar tu nombre, por concedernos, Señor, poder estar en tu presencia. Te damos gloria y honor y te pedimos que tú nos hables, que nos alumbres nuestro entendimiento, que nos alumbres en nuestras tinieblas, Señor, que traigas tu palabra, tu verdad y tu instrucción en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Pedro dijo: Ahora entiendo que de verdad para Dios todos somos iguales. Dios no discrimina a nadie, sino que acepta al que le honre y lleve una vida recta. Bien, aquí vemos esta conclusión que el apóstol Pedro está dando cuando abre su boca para decir lo que acabamos de leer. En verdad comprendo, ¿sí? ¿De qué se trata esta reflexión, esta conclusión del apóstol Pedro? Bueno, básicamente hablamos de los primeros años del cristianismo, tal vez hablamos de año segundo después de que Cristo resucitó, posiblemente. Pero lo cierto y con toda seguridad es que no hubieran pasado más de unos 5 años de lo que Jesús estuvo en la tierra, murió y resucitó y dejó encargando a sus discípulos de esparcir su mensaje. En ese contexto, el Evangelio comenzó primero en la tierra de Israel, puntualmente en la región de Judea, en la ciudad de Jerusalén. Allí tuvo, su epicentro, su momento más significativo en cuanto a adhesión de creyentes. La iglesia tomó mucha fuerza en aquella región, en ese lugar, en la ciudad de Jerusalén, pero con ocasión de la predicación de un diácono de nombre Esteban, se generó una persecución en aquellos días a la fe cristiana y terminó por dispersar a algunos, sino a una buena mayoría de esos primeros discípulos de la iglesia de Jerusalén. Entre esos discípulos, por supuesto, liderando esos procesos, estaba Pedro, también estaba Juan, el hijo de Zebedeo, Santiago, hijo de Zebedeo también, como, más visibles en el panorama del liderazgo de la iglesia de aquellos días. Más adelante se entiende, en los primeros 3 años se suma a ellos Santiago, el hermano de Jesús, que llegaría a tener también un lugar muy importante en la congregación de Jerusalén. Pero es notorio que esa persecución casi desmantela la congregación en cuanto a número de asistentes, dejando solamente a los apóstoles. Y hay una referencia por allí de las Escrituras que declara precisamente eso, que quedan solo los apóstoles, ¿no? Y unos cuantos más, pero digamos que ellos sí que se quedan en cierto aspecto conteniendo un poco esa persecución con algo de sabiduría, sagacidad y tratando de mantener ese proceso. Esta persecución que se generó dispersó gente en las regiones de Antioquía, Asia, todo esto, y eso generó que el cristianismo se fuera difundiendo de una forma más, podríamos decir, rápida de lo que en cabeza de Pedro, Santiago y Juan se hubiese logrado.
Mientras esto ocurría, por ejemplo, ya habían algunos discípulos en regiones alrededor de Jerusalén, regiones como Lida y Jope. Estas ciudades son hacia el oriente, hacia el occidente, perdón, de Jerusalén, hacia los lados de la costa, y tienen que ver, pues tenían cierta cercanía. Algunos de los que huyeron allí comenzaron a enseñar y a predicar, y comenzó la gente a convencerse de este evangelio, de la buena noticia, se comenzó a convencer del mensaje de Jesucristo resucitado y toda su obra redentora. Ese es más o menos el contexto. Entonces, en ese contexto, a Pedro le dicen: ven, pasa a visitar a los hermanos de Lida y de Jope. Y entonces él pasa a visitar a los hermanos de la primera ciudad que acabo de mencionar y luego de la segunda. Estando en Jope, se hospeda en la casa de un personaje de nombre Simón, de profesión curtidor. En ese punto ya comenzaba el Señor a romper un poco este prejuicio de los primeros discípulos judíos, en el que se pensaba que la buena noticia era para solamente los judíos. Es decir, ellos ya tenían una información. El Señor les dijo en Mateo 28, la instrucción que les da es: id y predicar el evangelio a todas las regiones, empezando por Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Eso, hasta lo último de la tierra, implicaba algo difícil de concebir para ellos, y era que se abriera ese mensaje a gente por fuera del pacto antiguo, por fuera del pacto de Abraham, de Israel, a lo que la Biblia le llama Antiguo Testamento, ¿sí? O Antiguo Pacto, básicamente. Es más o menos así la cosa. Entonces, en cierto aspecto estaban dispuestos, pero bueno, faltaba algo más de desarrollo en ese sentido, a que los gentiles, gente de toda tribu, lengua y nación, pues se adhiriera a una fe ya no judía per se, sino universal. O sea, eso quería el Señor, eso es lo que Cristo quiso y se ha logrado. Mire que hoy la iglesia cristiana es un movimiento que pues ha logrado llegar a todos los rincones del planeta. Se salvarán algunos, digamos, alguno que otro, pero en general podemos decir que Occidente por lo menos es altamente cristianizado. Ya luego veremos si ese cristianismo es el mismo del inicio o no. Eso ya es otra discusión y tal vez hoy tengamos algo de tiempo para pasar por ese tema. Pero sí que se ha dado eso de que la iglesia se establezca y de que haya gente seguidora de Cristo en diferentes lugares del mundo que están muy lejos de tener vínculo con Israel, digámoslo así. Entonces, ¿dónde comenzó eso? En esos primeros años, en estos primeros episodios. Jope ya es una ciudad, digamos, un tanto mezclada, donde se ve, por ejemplo, gente de todas las razas, helenistas por su parte, muchos, y también, bueno, también habían judíos, los mismos que huyeron, pero eso era una mezcla de muchas razas, digámoslo allí. Allí en casa de Simón, de profesión curtidor, Pedro se hospedó un tiempo largo, digámoslo así. Y esto ya desde ahí ya comienza a ser significativo, porque la profesión de curtidor era vista como algo repugnante para los judíos, por el hecho de que en la profesión de curtidor se manipula cadáveres, pieles, sangre, hay unos olores terribles y todo eso. Pero el Señor ya comenzaba a poner a los discípulos en esa posición en la que tenían que aceptar que lo que antes consideraban imposible, con lo que no podían convivir, ahora debían considerarlo posible. Ya va a ver usted qué significado tiene todo esto para nosotros. De tal manera que Pedro, no sabemos si de muy buena gana o no sabemos, realmente está hospedado donde Simón curtidor. Ya eso es algo difícil, ya había algo en él que le hacía abrirse a ese mover del Espíritu de Dios, donde guiaba a su iglesia, de la cual él hacía parte, a esa expansión, porque el Señor, el Espíritu de Dios, está en la iglesia viva, ¿sí?
y la mueve como un organismo, tanto así que la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, un detalle de no poca importancia. Entonces ya había comenzado a abrirse, pero de todos modos, pues habían sus reservas. Allí el Señor le habla a Simón Pedro, el apóstol, y le dice, te van a venir a buscar unas personas. Y cuando vengan, ve con ellos. Antes de eso, el Señor le muestra una visión en la que le hace ver los animales en de diferentes categorías, digamos, los animales que la Biblia en el Antiguo Testamento llama puros o impuros, y se los hace ver y le dice, Simón, Pedro, levántate, mata y come, le dice. Y el apóstol dice, Señor, yo no he puesto en mi boca nada inmundo desde mi juventud, nunca he comido nada impuro. Y el Señor le dice, lo que Dios limpió, tú no lo llames común o impuro. Esa escena en visión que tuvo el apóstol Pedro en la casa de Simón Curtidor, en un momento de oración, fue significativa y anticipó algo que vendría, y era que Pedro tenía que predicarle a un gentil llamado Cornelio, gentil romano, de la corte llamada la italiana, dice la palabra del Señor, así lo describe. Son detallitos ahí que pueden contribuir a ubicar el personaje y todo eso, que era un gentil al cual el Señor quería que se le predique. Entonces ese es más o menos el contexto en la que encontramos Hechos 10:10 y lo que acabamos de leer, ¿no? Hechos 10:34 por allí. Entonces cuando Pedro va con los enviados de Cornelio, llega al lugar donde estaba Cornelio y comienza a predicarles el Evangelio. Y él saca esta conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo. O sea, esa situación de la voluntad de Dios no era algo que hasta ese momento habían comprendido sus discípulos. Pedro, que es uno de los más ágiles, digamos, en ciertas apreciaciones, aún él, digamos, no lo tenía tan claro. Esto nos habla de varias cosas. Lo primero es que la voluntad de Dios es necesario comprenderla y ver su aplicación. Tratándose de la iglesia, un organismo vivo que tiene el Espíritu Santo de Dios en todo aquel creyente que ha recibido el amor de la verdad para ser salvo, vamos a ver que el Señor guía, ¿sí?, en el sentido de su voluntad en muchos momentos hacia ciertos fines. En este caso era que un gentil de nombre Cornelio, un romano, no es el primero, pero tampoco es el último. Sabemos que por ahí a finales del siglo II hay un tipo, también un centurión que construyó una iglesia. Ya no, ni siquiera ya se le puede llamar sinagoga, sino una iglesia. Pues es uno de los muchos romanos que se iban a salvar independientemente de su profesión, como lo ocurrió con Simón, un curtidor. ¿Sí? Se comienzan a salvar, comienzan a recibir la verdad, a creer en ella y a vivir en el Evangelio y en la invitación que Cristo hace. Entonces, en ese contexto es que el apóstol Pedro dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿De dónde está citando eso él? Esa cita está en Deuteronomio 10. En Deuteronomio 10 es muy tremendo porque Dios mismo dice y declara, en el principio digamos, en los momentos más iniciales de la revelación, a través de Moisés, vemos que el Señor mismo se presenta en Deuteronomio 10:17, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Ahí está revelándose, ¿no? Y es por eso que la fe en Jesucristo y la fe en Dios es o pretende ser una fe universal, porque es invitación del Dios de dioses y del Señor de señores. O sea, no es cualquier cosa, no es el ídolo de mi familia, el ídolo de mi cultura, el ídolo de mi región, ¿sí? Llámese como se llame, no, se supone que Dios está presentando desde momentos iniciales ya de esta forma. Dios
es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Mira la descripción tan poderosa que hace de sí mismo el Señor a través de Moisés, ¿no? Que no, y ¿qué dice? Que no hace acepción de personas. Pero, hombre, estamos diciendo Deuteronomio, son casi 2000 años de diferencia con Pedro. Y Pedro solamente hasta Hechos 10:34 dice, en verdad comprendo. O sea, eso que dice la Escritura de Dios, lo estoy viendo aquí aplicándose. Estoy comprendiendo que Dios no hace acepción de personas, que eso que dijo de sí mismo, en realidad es así. Como todo lo demás, ¿no? Que es Dios de dioses, que es Señor de señores, también lo es. Que es, por ejemplo, que es grande, poderoso y temible. Esas son características que muchas veces la gente no comprende de Dios. Por eso no nos relacionamos de una forma correcta con Él. Y usted me dirá, ¿y cuál será una forma correcta de relacionarme con ese Dios de dioses y Señor de señores? Pues para empezar y dejarlo muy simple, aunque esto es de largo debate, digamos, para empezar es el temor reverente, ¿estamos de acuerdo? O sea, no se puede uno relacionar con ese Dios que describe Deuteronomio 10:17 si uno no comprende con quién, pues es que no comprende quién es que lo está llamando, quién es que está presentándose en el cristianismo, ¿sí? Esa falta de comprensión en muchos aspectos hace que la gente establezca sus barreras y riñas con la voluntad de Dios en todos los aspectos, a tal punto, por ejemplo, de degradar lo que el cristianismo en realidad pretende, es una relación con Dios basada en una reconciliación de la humanidad con Dios. Y todo eso se echa a perder porque muchas veces no se comprende. Y bueno, a Pedro le pasó que hasta ese momento dijo, ahora comprendo. ¿Y qué estaba comprendiendo? Que, a ver, judíos, había gente que buscaba a Dios y gente que no buscaba a Dios. Hijos de Abraham y, como los señaló Jesucristo mismo, hijos del diablo prácticamente. Hijos de Abraham o hijos del diablo. O hijos del diablo, ¿sí? Un detalle importante. Asimismo hay gentiles en todo el mundo que de pronto tienen una fe, unas características, una sencillez, una sensibilidad para orientarse en el vasto mundo de una muy grande confusión espiritual, ¿sí? Porque quiero puntualizar esto, es decir, este centurión de la corte llamada la italiana, Cornelio, no era una persona que en su cultura misma no tuviera un gran catálogo de dioses con D minúscula para adherirse a ellos y vivir una espiritualidad como la de sus coetáneos, digámoslo así. Hablamos de los demás romanos, ¿sí? En gran medida influenciados por la mitología griega y así. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no era que no tuviera eso. No era que es que de cuna le enseñaron, como pudo ser el caso del mismísimo Pedro, como pudo ser el caso de Timoteo, un gentil que se convirtió desde chiquito porque su mamá y su abuela eran creyentes en el Dios de Israel y luego conocieron a Jesucristo. No, el centurión, hombre, el centurión es una persona con una visión muy abierta, muy cosmopolita, digámoslo así, muy amplia. Y en medio de todo eso que vio, él identificaba al Dios de Israel, lo identificaba. Algo similar a lo que ocurría con este primer centurión en tiempos de Cristo, centurión asentado en Capernaum, que también identificó, ¿no? Porque, bueno, uno puede decir, ¿son gente muy hábil? Pues yo diría que no necesariamente. Es que la verdad, con un poco de hambre se la encuentra, ¿estamos de acuerdo? O sea, con un poco de sensibilidad, con un poco de honestidad, cuando uno está buscando, uno medio se orienta, ¿sí? O sea que yo no le puedo atribuir unas cualidades muy superiores a esta gente, salvo el hecho, digamos, que tuvieron más humildad que el resto para orientarse, ¿estamos de acuerdo? Porque cuando uno
es humilde, el Señor lo puede guiar a conocer la verdad, lo puede guiar a través de unas voces, ¿sí? Lo puede guiar. Mire que usted seguramente tiene la experiencia de que el Señor le viene hablando, ¿sí? El Señor nos comenzó a hablar desde cierto momento, ¿sí? A través de voces, a través de personas que nos convocan, que nos invitan, nos viene hablando a través de circunstancias, para que conozca. Muchas veces la gente en su soberbia se enceguece, ve su plan como única cosa que importa, ve su pensamiento como lo único que importa para conceptuar este mundo. Su cosmovisión está en el trono, es decir, así yo veo las cosas. Sí, y así con ese tipo de personas no se puede porque o el Señor sí podría en su omnipotencia, pero el tema es que quiera y Él no va a interrumpir la soberanía humana. Es decir, en el caso de este romano, tenía una cosmovisión formada por la cultura griega, por su pueblo, por ser romano, por ser un soldado de prestigio, por estar a cargo de por lo menos 85 hombres, eso es un centurión más o menos, de 85 a 100 hombres, ¿sí? De una corte o de una división militar, una unidad militar muy reputada, porque cuando uno estudia un poco acerca de esta compañía llamada La Italiana, se da cuenta que es una de esas unidades militares como élite, como de renombre entre la región. Entonces, nada de eso. A él lo cegó, ¿sí? Era una persona con cierta hambre y con cierta sensibilidad. Aquí nos vamos dando cuenta, porque esto de que no hace acepción de personas hay que entenderlo a la luz de lo que está escrito, ¿sí? Es una persona que tenía todos los prejuicios del mundo. Ellos sí, los romanos sí que veían al judío como una persona, digamos, sin dignidad, ¿sí? No eran nación, no tenían instituciones, eran los que tributaban, les imponían una carga fiscal brutal a los judíos. Pero sin embargo en él la verdad comenzó a llegar y no sabemos por qué vía, eso no lo sabemos, porque la Biblia no se encarga de dar esos detalles. En el caso suyo y mío, el tiempo que pasamos por fuera de esa voz de Dios, por fuera de ese conocimiento de Dios, pues son detalles que probablemente no sean relevantes. Lo cierto es que el Señor comienza a guiarlo a uno, comienza a llamarlo, comienza a mostrarle. Hay gente que responde de cierta forma y hay otros que de otra. Yo puedo decir de entrada, por ejemplo, que muchos de los que estamos aquí, y pues yo tengo que incluirme, estamos aquí prácticamente metidos con la fuerza del amor de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, como quien dice, no entiendes, no comprendes, pero vamos para adentro, yo te meto, luego ya te voy mostrando cosas. Yo hablo de mi experiencia, ¿sí? Este era diferente. En eso sí muestra una condición espiritual notable. Y ahí nos damos cuenta que el Señor se da cuenta de la gente, qué actitud tiene frente al Evangelio, qué actitud tiene frente al mensaje, qué actitud tiene frente a la verdad, qué actitud tiene frente a Dios mismo, así no lo conozca. De tal manera, por ejemplo, vemos ese despliegue que ocurre con Felipe, uno también de los diáconos de la iglesia del principio, en el que el Señor lo envió a predicarle un etíope, sí, un administrador de por allá de África, que subía a Jerusalén y estaba leyendo los libros de Isaías. Y esos etíopes seguramente tenían la misma espiritualidad que hoy vemos en algunas regiones de África, que ha influido mucho también en Occidente, hay que decirlo. Es una religión, una espiritualidad basada en el culto a los muertos, por ejemplo, seguramente de todos esos contextos. Egipto, por ejemplo, si nosotros lo analizamos en los museos de diferentes partes del mundo, esa civilización tiene un gran eje, digamos, su espiritualidad orbita sobre este tema de la muerte, muchísimo, ¿sí? Tanto que hay uno de su catálogo de
dioses con D minúscula, que es precisamente un dios de la muerte. Entonces, el etíope también tenía eso. Pero cuando la voz de Dios comienza a hablar, la persona que tiene ciertas características, ya veremos cuáles en el caso de Cornelio, pues podría orientarse. ¿Estamos de acuerdo? Es igual con la voz de Jesucristo, porque la palabra de Dios dice, mas la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Eso de oírlo es como identificarlo. Usted se puede equivocar con muchas cosas en la vida, y de hecho hace parte de la condición humana equivocarse, pero si en algo no le recomiendo equivocarse, y el Señor no quiere que nos equivoquemos, es en discernir su voz, en discernir con quién es que estamos, quién es el verdadero, quién es el Dios, quién es Dios de dioses y Señor de señores. Usted me va a decir, pero las religiones del mundo, eso es de larga discusión, pero hay una voz, ¿sí?, que habla desde las evidencias, que habla desde los aspectos de la creación, que habla a la conciencia humana, que es la voz de ese Dios supremo, grande, soberano, temible, que se describe en Deuteronomio. Entonces, el caso es que en el caso de este centurión romano Cornelio, uno no sabe quién le habló. El hecho de estar asentado en una región altamente influenciada por judíos, que no todos son buenos, hombre, los judíos no son ningún faro moral, los judíos no son los que más ágilmente han comprendido las cosas de Dios, no, pero vienen manejando los oráculos divinos desde hace milenios. Eso no hay que discutirlo, ¿estamos de acuerdo? Entonces ellos ofrecían, digamos, una guía, una tutoría espiritual a las regiones donde estaban asentados, quien haya sido. Ofrecían eso. Algo así pasó entre la moabita Ruth y su suegra judía Noemí. Algo así, ¿estamos de acuerdo? Entonces usted ya comienza a darse cuenta. Hoy el evangelio a usted ha llegado por la voz o los esfuerzos de la iglesia, pero el mensaje, el evangelio, a pesar de que ya no lo porta un judío, es algo que se debe tomar muy en serio, con toda la seriedad del caso, si es que hay la fe, si es que hay la sensibilidad para ubicarse en eso. Entonces, en el caso de Cornelio no se sabe cómo, pero él ya tenía una relación, estaba buscando a Dios. Por eso que nadie se queje. Hay gente que dice, ¿y por qué las cosas en el mundo se ponen tan difíciles y todo? Hay un verso que dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. O sea, eso de que Dios no hace acepción de personas es que a usted no lo va a tomar por justo si usted no es justo. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay gente que eso solo le da un sentido en el que quiere ser aceptado por Dios. Lo que está diciendo es que había un hombre con todos los méritos, posición social, ocupación, rango, autoridad, visibilidad y comodidad, de nombre Cornelio, en la ciudad donde estaba sentado, que estaba oyendo la voz en medio de los judíos, y vamos a comprobarlo con la escritura, por supuesto. ¿Sí? Se humillaba a oír la voz de ese grupo de gente, podemos decirlo en inferioridad social, pero lo hacía porque la voz de Dios estaba allí, se estaba dando a conocer. Luego vendría la asistencia del Señor en su misericordia para completar el proceso en Cornelio. Porque si usted busca al Señor, cosa que es muy raro de ver en la sociedad, casi no hay quien busque a Dios. A usted, a lo que está es buscándolo Dios a usted, para salvar su alma, ¿estamos de acuerdo? Y si usted está aquí, yo no tengo temor de equivocarme, de que el Señor lo está buscando a usted. Y si estamos arraigados es porque el Señor nos buscó en una buena parte de casos. Yo ahí sí acepto eso. Yo no andaba buscando nada, ¿no? Pero el Señor en su misericordia nos guió, pero este tipo era diferente. Entonces es una persona que ya estaba buscando al Señor. Si hay una persona que busca al Señor, pues la ayuda puede venir de muchas formas. El Señor no es indiferente a la necesidad, no es indiferente ni a lo de los impíos cuando ni lo buscan.
Ahora vamos a ver qué va a pasar con alguien que muestre algo de reverencia, algo de entendimiento, que esté lo suficientemente, no sé, abierto, ¿no?, para oír la voz. Pero el mundo no es así. O sea, la Biblia dice que no hay quien busque, o sea, que es una situación mayoritaria en la que vemos una indiferencia total con el Señor. Luego, no hay que confundir buscar a Dios con buscar beneficios de Dios. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de un romano que está metido, digamos, en una condición de beneficiario de un imperio, yo digo, ¿qué condiciones puede estar buscando? ¿Qué beneficios? Habrían algunos terrenales, pero había algo más que él andaba buscando. Mires, no hace acepción de personas, sino que, eso es lo que concluye Pedro, mire, versículo 35, sino que en toda nación, eso que lo diga un judío de hecho le generó problemas esto. O sea, lo llamaron luego, después de esto, en los siguientes capítulos le dicen, venga a rendir cuentas de qué es que anda usted haciendo en la casa de un tal Cornelio, y que predicando el evangelio en un poco de gentiles. Usted lo puede seguir en la lectura ahí, si continúa leyendo a partir de Hechos 10 en adelante. ¿Sí? Y él se siente en una situación en la que tiene que dar explicaciones de por qué hizo eso. No, pero él ya estaba comprendiendo, mire, dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Porque mire, hay una cosa, nosotros no podemos ser tan justos como Dios, pero sí podemos señalar que hay una primera justicia que hay que hacer en esta vida. Y solamente se puede hacer por fe, obviamente, para no contradecir nada de la doctrina cristiana que dice que el justo vive por la fe. Hay una primera justicia que hay que hacer y se llama temer a Dios. Sí, o sea, a Dios hay que temerlo. Y hay una palabra poderosa que dice, no temáis a los que matan el cuerpo y después de eso nada pueden hacer. ¿La han leído, cierto? Mas os digo a quién debéis temer. Esas son palabras de Jesucristo mismo. Les diré, teman al que después de matar el cuerpo puede destruir el alma en el infierno. Si es ese Dios que te puede abrir puertas, te puede cerrar puertas, puede decir hasta aquí va tu vida, hoy se te acaba, por ejemplo, te prolonga su misericordia. Hay un criterio muy interesante en la Biblia que dice, te prolongué mi misericordia. Yo pienso que los días que vivimos expuestos a la palabra, los días que Dios nos da salud, los días que Dios nos concede en esta tierra para conocerlo a Él, es una prolongación de la misericordia. Si no lo pidió usted, no, yo tampoco lo pedí, pero eso hace parte de lo que el Señor está haciendo en su gracia y misericordia. Entonces, Él prolonga la misericordia, Él prolonga la vida, Él quiere darte vida eterna, Él quiere rescatarte de que tú no tengas que pagar por tus iniquidades. Todo eso, a la vez que vemos amor, hay que verlo lo que significa. Él es el juez de vivos y muertos, y de hecho Pedro lo declara. Vamos a ver. Entonces va a predicar Pedro, va a comenzar a predicar en Hechos 10 a esa familia, a Cornelio y su familia. Vamos a ver cómo lo declara aquí. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Y por eso es que nosotros en la iglesia hablamos tanto de Israel, porque Israel ha sido siempre un canal por medio del cual el Señor se ha revelado a las naciones en los diferentes momentos, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Continuemos. Vosotros sabéis lo que se divulgó, o sea, tratándose de regiones cercanas a Jerusalén, en la misma región cercana a Judea, digamos, ya se sabía lo que se había divulgado. Mire lo que se había divulgado. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Recordemos que Pedro negó al Señor por miedo.
Pero eso fue hasta antes de verlo resucitar. Después de que lo ve resucitar a Jesucristo, Pedro cambia y le entra un valor, obviamente, la fuente del Espíritu mismo en él, ¿no? El Espíritu Santo. A quien mataron colgándole de un madero. Así se puede resumir el Evangelio. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que había ordenado de antemano, entre ellos al mismo Pedro, que fue, si no me equivoco, el tercero que lo vio. Había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Qué tremenda esa predicación del apóstol Pedro. ¿Sí? Mire que no a todos le apareció a sus testigos. ¿Por qué? Cualquiera dirá, a todos, se presente a todos. No, sí, hay gente que no lo está buscando. Hay gente que incluso hablándole la verdad, no sale de su confusión, no sale de su obstinación, no sale. Es más, hay gente que ni siquiera va a querer a ese Cristo que es juez de mis obras. Ellos quieren un Cristo que sea todo amor y apoye todo lo que a mí me da la gana que yo haga. Ese es el Cristo que quieren. O el Cristo que pone la abuelita en el muro de la casa, en la pared, un Cristo de madera colgado, que ese no habla, ese ve las parrandas, digamos, tampoco ve, pero pues, es decir, figurativamente ve, digamos, ahí está frente a las parrandas que hace la gente, las peleas, las injusticias de la casa, todo lo que se hace en el desconocimiento de su voluntad. Nadie lee la palabra, nadie conoce a Dios, nadie sirve a Dios. Nadie hace una plegaria al único, al verdadero. Se las dirigen a los santos, a los hombres, cosa que es un error fatal. Se la dirigen a los santos, al San Agustín, al San Bernardo, al San Sebastián, al uno, a la Virgen María. A ellos nadie busca a Dios. Sí. Y no lo buscan porque cuando muchas veces lo que van a encontrar es la figura de un juez que está allí y le va a decir: vamos a encontrarnos en algún punto. Sí, más vale que estés a cuentas. Más vale que estés a cuentas. Sí. ¿O cree usted que Dios va a pasar por alto las deshonras que hemos hecho a nuestros padres, las mentiras, los engaños, todas las cosas que se han hecho? Vaya uno a saber, porque cada persona es un mundo, como dijo la del Titanic, un mar de secretos. Sí, sí, hay gente que es secretos, y nadie sabe lo que hizo, pero Dios sí sabe lo que ha hecho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que ponerle mucha atención a eso, porque la predicación del apóstol Pedro él no les va a decir: vengan que yo tengo el poder para sanar, porque ya lo tenía. De hecho, acababa de resucitar a una señora ahí en Lida, en otra ciudad. Pedro tenía una delegación de autoridad, tenía poder. Sí. Pero él no centró el Evangelio en las señales. Por eso es que nosotros no debemos centrar el Evangelio en las señales, en que Dios es poderoso. Sí, hombre, Dios es poderoso, pero miren lo que lo centra y que el Señor mismo le habla a usted. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Cuando hay temor, cuando hay reverencia, el Señor con el predicador nomás te salva. Voy a explicar esto como corresponde. Usted sabe que el rico, cuando está en el Hades, estando en tormentos, le dice: Padre Abraham, si no se va a poder que me dé agua, porque estoy atormentado en esta llama y tengo mucha sed, si ya no se va a poder eso, entonces manda a Lázaro, que está en tu seno, y mándalo a que le predique, porque tengo 5 hermanos, para que no vengan aquí. ¿Recuerda que le dice así? Bueno, ¿cuál es la respuesta de Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. Para Cornelio, él no necesitó ver a Jesucristo resucitado, no necesitó ver las maravillas que el mismísimo Pedro acababa de hacer en Lida, una ciudad.
ni en Jope. Él lo único que necesitaba era un mensaje que sea coherente con la verdad, y eso es lo que estamos viendo aquí, una respuesta a una persona que está buscando el camino, un camino que nadie puede encontrar si Cristo no lo ayuda, el camino de la reconciliación. Digamos que en el caso de Cornelio era una persona adelantada en eso, es decir, él buscaba la reconciliación en obras, con algo de vacíos, pero lo estaba buscando. ¿Qué necesitaba? Que Cristo lo lleve. Ahora, la iglesia, quienes conformamos la iglesia, muchas veces no somos así. Somos gente que ni estábamos buscando ni entendemos nada, nunca hicimos nada, no. Pero el Señor en su gracia nos concede. Ahora el tema es, hay que entender los privilegios. Eso es como el hijo que vive en una casa con privilegios. Hay que entender y hay que saber vivir en los privilegios. A veces no se escogen, pero hay que saberlos vivir. Mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de que Él es el Dios que ha puesto por juez, que Dios lo ha puesto por juez de vivos y muertos. Ni los muertos escapan del Señor. Por eso en el trono dice que vivía los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Sí? Hoy estamos como muy anestesiados a todo esto, pero hay que entender que Cornelio, Pedro se estaba refiriendo a un evento que no tenía 5 años de haber ocurrido, refiriéndose a un judío que había sido vituperado, perseguido y seguía haciéndolo. Y a Cornelio es novedoso, el concepto es novedoso, ¿no? Vamos a seguir. Mientras aún hablaba, dice, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Eso pasa cuando hay fe. Él estaba desarrollando ese tema y ya el Señor ya dejó caer su Espíritu Santo a sellar y apartar a todos esos gentiles, incluyendo Cornelio. ¿Sí? Eso es tremendo. Entonces, ¿qué sabemos de Cornelio? Como para dar un poquito más de detalles sobre él, que me parece importante. Vamos a ver. Porque Cornelio también habla y se explican ciertas cosas acerca de él. Vamos a ver. En el versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9 mientras oraba. O sea, él ya tenía, mire, algo que es muy significativo, orando. Sí. No sé, a mí me habla de una persona que tiene un hambre, que tiene una sensibilidad. Él, si se moría sin conocer a Cristo, se perdía. Pero de todos modos el Señor tuvo misericordia, porque es mejor el que lo busca que el que no lo hace, sin duda. Y en toda nación Él conoce quién sí y quién no. ¿Sí? Entre las familias mismo, sépase que hay gente en las familias con diferentes actitudes frente a Dios. En un grupo pequeño, nuclear, de 4 personas, de 5 personas, hay gente con diferentes actitudes. A mí se me viene a la cabeza, de hecho, un tío obstinado que he tenido yo toda mi vida, nunca ha querido, nunca ha seguido, y todos nosotros, la familia, hemos seguido a Cristo. Sí, con nuestras torpezas, con nuestras cosas, pero hemos seguido. Y él no. Y eso me explica que a veces en las familias hay gente que va a responder positivamente y otros que no. Y habrán unos hasta que busquen, que no sean ese que responde solo, sino que provoca. Aquí vemos a Cornelio casi provocando algo y se los voy a demostrar. Mire, dice, estaba mientras oraba en mi casa. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido. ¿A quién le estaba orando? Vamos a puntualizar esto. Es obvio que le está orando al Dios de Israel. No le está orando a Júpiter, ni a Zeus, ni nada de eso de los romanos. ¿Sí? Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Él, ahí vemos 2 cosas, oraba y ofrendaba. Y es algo pues que lo tengo que decir, así hay gente que no le guste. Es decir, hay gente que a Dios no le da nada, ni la oración, ni nada en absoluto.
nada. A veces de esas condiciones tan bajas nos ha sacado el Señor, donde lo único para lo que nosotros proveíamos era para el pecado. Lo único que para lo que nosotros proveíamos era para nuestra concupiscencia, para nuestro desenfreno de disolución. Para lo único que nosotros proveíamos era para nuestro egoísmo y todo lo demás. El Señor amablemente te dice, mira, yo no necesito ni tu dinero, ni tus oraciones, ni tu tiempo. Voy a tener misericordia de ti y te voy a traer. Y con las Escrituras nos comienza a enseñar que estas son actitudes que Dios bendice. Sí, mire, y tu oración ha sido oída y tus limosnas recordadas, tus ofrendas, recordadas delante de Dios. O sea, ya con otros versos de la Biblia sabemos que probablemente incluso Jesucristo mismo, resucitado, le dice al Padre, mira, hay uno que está buscándonos, está buscando la verdad, vamos a auxiliarlo. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego que envié por ti, y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. O sea, un entendimiento del tipo para oír lo que Dios te ha mandado. Y lo que Dios le estaba mandando era por medio de Jesucristo. Algo que usted ya de pronto sabe, seguramente. Pero el tema es, el Señor no hace acepción de personas, mis hermanos. Esa conclusión que saca Pedro es poderosísima, de una profundidad. No confundamos. No todos los que asisten a la iglesia tienen un corazón para el Señor. No todos responden bien. No todos afuera están tan perdidos como creemos que están perdidos. Esa es la verdad. Porque hay gente que hay una búsqueda de Dios. Y a veces nosotros señalamos porque no es, por ejemplo, porque no es de mi familia o porque no es de mi denominación, está más perdido. No, usted está aquí, el Señor lo trajo. Y eso hay que entenderlo. Si el Señor lo trajo es porque quiere que oiga mis palabras. Así como a Pedro, a Cornelio le dijo, me vas a traer a Pedro. A Pedro. Quiero que escuches a Pedro. Sí. Eso es importante porque a veces la gente dice, yo lo escucho en cualquier... No, el Señor tiene un mensaje para la gente, para salvarla, y está en la boca de alguien. No está en la boca de todos. Entonces uno tiene que tener todas estas precauciones, ¿sí?, para entrar. Ahora, ¿el Señor no hace acepción de personas? No. Él ve, si hay alguien que practica justicia, que ora, todo eso, acude. Les contaba hace ya tal vez más de un añito que siempre vemos, por ejemplo, la historia del Holocausto como algo muy trágico y duro. Y uno a veces cuando ve esas películas y lee los libros, uno dice, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba el Dios de Israel ahí en ese momento en que eran aniquilados por, mejor dicho, básicamente un proceso industrializado de aniquilación sobre esa raza? Y hace un tiempo, por curiosidad, me compré un libro y lo leí, se llama La bailarina de Auschwitz, y es muy interesante todo el relato de sus situaciones que vivió. Pero es muy interesante, es judía. No hay ni una sola mención en su historia a una oración, a un clamor para con el Dios de sus padres. Ni uno solo. Pues podemos haber estado frente a una muy, muy difícil generación, esa que sufrió eso, para que Dios no responda. Porque aquí hay un romano que no está en un campo de concentración, que está en su casa y que el Señor le manda auxilio. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para que le vaya bien en esta vida? No, él ya le había ido bien. Lo que el Señor quería era que se salvara, porque no importa si usted la ha pasado muy bien o muy mal en esta vida, hay otra vida y hay otra realidad. Vamos a orar.